¿Ya le diste a probar? Ujú. De hecho, ya está grabando, creo. Ok. Buenas noches, compañeros, profesora. Nosotros vamos a exponer el caso sobre ansiedad. Bueno, para iniciar, eh, vamos a definir qué es ansiedad. La ansiedad es una causa absolutamente normal en el ser humano. Es una respuesta automática que produce en el cerebro primitivo cuando interpreta que existe un peligro para la vida. Cuando existe un motivo real, la ansiedad moviliza a las personas y obliga a buscar una solución. De cierto modo, la ansiedad ayuda a la persona a enfrentarse a un peligro. Sin embargo, cuando el peligro no es real, lo que ocurre es que la persona se bloquea y se queda indefensa. Dependiendo del tipo de amenaza, la ansiedad prepara a la persona para la huida o para evitar situaciones a las que se teme buscar apoyo y elementos de seguridad. De la ansiedad se puede desglosar el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobias, ansiedad generalizada, ansiedad inducida por sustancias y trastornos de ansiedad debido a otras afectaciones médicas. Bueno, el inicio y el curso, esta se presenta gradualmente, este es más común en las mujeres que en los hombres. Los síntomas de ansiedad son constantes y se inicia en la edad adulta o dependiendo asociado a una mayor vulnerabilidad si hay algún familiar de primer grado diagnosticado. Puede ser paternos o maternos. Bueno, en el DSM-5 encontramos que la ansiedad y la preocupación excesiva se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. Es decir, que todos los síntomas que se presentan debido a la ansiedad se deben estar presentando durante un tiempo mínimo de 6 meses. Y que sea como frecuente durante esos días. En los criterios del diagnóstico encontramos que la ansiedad y la preocupación se deben asociar a 3 o más síntomas de los que voy a mencionar a continuación. Uno de los síntomas es inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, sentirse fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, presentar irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, ya sea dificultad para dormir o para continuar durmiendo, o presentan, digamos, un sueño inquieto o un sueño insatisfactorio. Otro criterio del diagnóstico es que el individuo le es difícil controlar la preocupación y los síntomas físicos pueden causar malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento, como por ejemplo el área laboral, el área académico, personal. Por otro lado, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica, es decir, que no se desglose, digamos, de un medicamento que esté tomando o de otra enfermedad que tenga diagnosticada. Y la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, es decir, que la persona no presente, digamos, este trastorno debido a otro trastorno que tenga, eh, por ejemplo, una fobia o una depresión. En el caso de los niños, solamente se requiere que se cumpla con un ítem para que pueda ser diagnosticado con ansiedad. Para el diagnóstico del CIE-10, el paciente debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar presentes rasgos de apresión. En el rasgo de apresión se encuentran todo lo que son las preocupaciones acerca de lo que va a pasar, digamos, el día de mañana, el sentirse como en el límite, sentirse como
presentar como dificultades para concentrarse. También se encuentra la tensión muscular, que es como la agitación o la inquietud que presenta la persona. Y también la hiperactividad vegetativa, que aquí es donde encontramos todo lo que son los mareos, la sudoración, la taquicardia, el vértigo, las tembladeras. Para la evaluación de la ansiedad, bueno, hoy en día existen diferentes métodos de evaluación de la ansiedad. Nosotras vamos a hablar de lo que es la escala de ansiedad manifiesta en adultos. Esta fue desarrollada por Reynolds y Lowe en el 2003 y está formada por tres instrumentos. Está el A más A, que es para adultos, el A más C, que es para estudiantes universitarios, el A más E, que es para adultos mayores. Entonces, para hablarles un poco como de cada una, eh, entonces les hablaré sobre el A más A, que es de adultos. Este se aplica para personas que se encuentren entre los 19 y los 59 años de edad. Consta de 36 reactivos que están distribuidos en tres subescalas de ansiedad. 14 que son de inquietud, hipersensibilidad, donde básicamente lo que hace es medir el grado de inquietud y preocupación que tiene ante la vida. Están los nueve reactivos para medir la ansiedad fisiológica, que básicamente lo que hace es medir la respuesta somática a la ansiedad y el estrés. Está también los 7 reactivos que forman la subescala de preocupaciones sociales y de estrés. Básicamente lo que hace es como medir todo lo que son los factores relacionados con el estrés de la vida adulta. También encontramos el A más C, que básicamente se aplica más que todo para los estudiantes universitarios. Entonces, este consta de 49 reactivos que están distribuidos en 4 escalas de ansiedad. 12 reactivos que básicamente miden la inquietud y la hipersensibilidad. 7 reactivos que evalúan las preocupaciones sociales y estrés. 36 reactivos para evaluar la ansiedad fisiológica. 15 reactivos para medir la ansiedad ante los exámenes y 7 reactivos para medir la escala de mentira. Entonces, básicamente lo que se hace es que al final de contestar como estos reactivos se hace una sumatoria y de ahí se arroja como el resultado de si la persona tiene o no tiene ansiedad. También encontramos el A más E, que es el de adultos mayores, y se aplica para personas que estén desde los 60 años en adelante de edad. Consta de 44 reactivos, 23 para la escala de inquietud, hipersensibilidad, 7 para la escala de ansiedad fisiológica, 7 que evalúan el temor al envejecimiento y 7 para la escala de mentiras. Entonces, bueno, pues básicamente esta se utiliza más que todo como en la parte clínica, ya que esto ayuda como al diagnóstico de la ansiedad, ya sea como trastorno o como un síntoma de otro problema. También se utiliza para supervisar todos los efectos de los tratamientos, ya sean psicológicos o farmacológicos, en el trastorno de la ansiedad. Y por último, también se utiliza mucho en las orientaciones estudiantiles, universitarios, centros geriátricos, centros de salud mental, y se pueden utilizar de manera individual o de manera colectiva. Y bueno, ya entrando a las terapias que se pueden utilizar para trabajar la ansiedad, entramos en las primeras tres generaciones que existen hasta el momento. Bueno, la primera generación entra en 1950. Esto es como una consecuencia de la rebelión frente al psicoanálisis, debido a que el psicoanálisis en ese momento no era o no se basaba en científicamente.
Estas generaciones se implementan con bases en entender y aplicar el aprendizaje. Supuso la instauración de una terapia psicológica sustentada en principios científicos, lo que no tenía el psicoanálisis, de la psicología del aprendizaje. Entonces, todo lo que, cómo entra a evaluar esta primera generación desde la conducta para el aprendizaje. Eh, Nuestro primer autor en esta primera generación es Skinner. Eh, con su famoso experimento de caja de ratas y el laberinto también. Este experimento es muy famoso debido a que él encerraba en en una caja las ratas. Entonces lo que nos decía es que cada conducta tiene sus consecuencias. Entonces la conducta de la rata del experimento era pedalear para que esa conducta generara una consecuencia y la consecuencia, por supuesto, era generar comida o alimentos. Luego pasamos con Joseph Wolpen. Este fue el diseñador de la terapia de la ansiedad, miedo y fobias, que se llama desensibilización sistemática. Este busca respuestas antiogénicas a la ansiedad, que son técnicas contrarias a la ansiedad. Entonces encontramos mindfulness, respiración. Bueno, mindfulness hace parte de la tercera generación. Sin embargo, no se le llamaba mindfulness en ese momento y lo que busca es que sea mental. Luego pasamos con Eriksen, que él está diseñando la terapia conductual y esta se lleva a la psicoterapia en tres principios terapéuticos, tres principios o tres leyes terapéuticas. Entonces, la primera ley es ley de efecto. Esa ley nos dice que toda consecuencia determina una conducta. Luego tenemos la ley de preparación, la cual nos dice que una persona debe entender condiciones adecuadas para aprender. Adecuadas son como que estén emocionalmente bien, fisiológicamente bien, que estén psicológicamente bien. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene como las condiciones adecuadas, no va a aprender. Y luego tenemos la ley del ejercicio. La ley del ejercicio nos dice que una persona debe repetir bastantes las conductas para que pueda haber un aprendizaje también. Ya en la segunda generación tenemos como Albert, Albert Ellis, que entra en 1958. eh, bueno, en la terapia de primera generación no encontramos una terapia puntual para la ansiedad. Ya en la segunda generación ya tenemos a Albert Ellis. Él nos entra con la terapia relacional emotiva. La terapia racional emotiva nos dice que enfatiza su proporcionar en proporcionar un diálogo interno, emocional y fomentar apartado racional. Luego tenemos a Aaron Beck en 1963, que nos centra con la terapia cognitiva. Esta se basa en identificar distorsiones cognitivas de la realidad, como los errores de pensamiento o de creencias que crean malestar e incertidumbre en el desarrollo patológico. Luego tenemos a Surajit y Goldfriend en el 1971. Él nos habla sobre la terapia del reloj, resolución de problemas y ayuda. Este nos crea como una serie de pasos para resolver un problema y enfrentar a la realidad de una manera más objetiva. Luego tenemos la terapia en entrenamiento en este estrés. Esta es entrenamiento por inoculación en estrés, que la hablaremos más adelante. En la tercera generación ya encontramos terapias como aceptación y compromiso. Esta es la última terapia, la última generación, que esta es en 1992 al 2004, más o menos aproximadamente. Bueno, en la primera terapia de aceptación y compromiso nos habla de que el objetivo es de crear una vida rica, significativa, aceptando el dolor que inevitablemente viene con ella. O sea, todas las personas tenemos y pasamos por malos momentos. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso se basa en ello, en que podamos afrontar todos esos problemas de una manera
adaptativa. Luego tenemos la teoría de esquemas. Esta terapia está dirigida a quienes sufren algún trastorno de la personalidad. Luego tenemos la terapia de conducta dialéctica. En esta terapia, el tratamiento psicológico desarrollado específicamente para abordar el trastorno límite de la personalidad, especialmente los síntomas de impulsividad, de inestabilidad que se materializan en actos suicidas y parasuicidas. Luego tenemos la terapia conductual integrada en parejas, que se basa en ideas de que hay diferentes, en que entre los diferentes miembros de la pareja no tienen por qué ser obstáculo en la relación, ni el hombre ni la mujer. Considera importante visualizar los conflictos de la relación como posibilidades para fomentar la intimidad. Luego tenemos la terapia de activación conductual. Esta terapia nos dice que la activación conductual es un tipo de terapia psicológica que alienta a una persona a emprender, a volver a realizar actividades que resulten significativas. Y por último, y la más nombrada últimamente, es la terapia de mindfulness. Es una técnica y herramientas de medición orientadas a focalizar la atención en el momento presente. Se trata de una experiencia completa, completativa que pretende no juzgar, solo observar y sentir. Incluye elementos cognitivos tales como la meditación y la relajación y la yoga. Bueno, vamos a hablarles un poco sobre la técnica de inoculación de estrés como tratamiento para este trastorno de ansiedad. Esta terapia es de la segunda generación y fue desarrollada en 1974. Básicamente el objetivo principal de esta técnica es poderle proporcionar al paciente como esas habilidades que le permitan disminuir la tensión y todos los síntomas que se generan de la ansiedad. Esto tiene un paso a paso y como unas fases. La primera fase es la fase educativa, donde se le muestra a la persona y se le da a conocer la forma en cómo se generan las emociones, cuáles son las emociones y qué tipo de emociones son las que se van a generar. En la segunda fase de entrenamiento, básicamente consiste en mostrarle a la persona una serie de procedimientos con el fin de que pueda integrar todas las habilidades en 4 fases. Está la fase cognitiva, control de la activación emocional, conductual y afrontamiento paliativo. Entonces, en la parte cognitiva, básicamente es como explicarle al paciente y enseñarle técnicas de solución de problemas. En el control de activación emocional es enseñarle a la persona técnicas de relajación y de respiración centrada en la sensación de disminución y tensión muscular. En la parte conductual, básicamente es abordar técnicas como la exposición conductual y el ensayo de la conducta. Y en la parte de afrontamiento paliativo, básicamente es potenciar el control atencional, el cambio de expectativa, la expresión adecuada del afecto y de las emociones, y como el apoyo social que puede percibir. Y en la tercera fase, que sería la fase de aplicación, básicamente es intentar que la persona se exponga a una situación real o imaginaria de forma gradual, donde ella pueda poner en marcha todo lo que aprendió en el entrenamiento. O sea, las fases anteriores, la fase educativa y la fase de entrenamiento, que lo pueda aplicar en una situación real o imaginaria. Eh, Básicamente, pues, esta técnica de inoculación de estrés lo que hace es como enseñarle a esa persona a manejar un control, un momento de ansiedad, un momento de estrés, y que tenga como base una técnica de relajación, de poder respirar, de poder como controlar esas emociones y,
y también que tengas como base el conocimiento de que mediante la ansiedad se puede buscar soluciones. Como mi compañera mencionaba anteriormente, la ansiedad no siempre va a bloquear a la persona, sino que les va a ayudar como a buscar una solución a esa situación que está enfrentando. Entonces es como que la persona sepa cómo reaccionar frente a una situación de amenaza o una situación que le esté generando como esa ansiedad. Bueno, nuestro caso es de una paciente de 36 años de edad, se llama Jimena, ella presenta consulta y en cuanto se sienta se pone a llorar y manifiesta que no aguanta más, que le duele el pecho y siente que se ahoga. Ella manifiesta que ya ha pasado en varias oportunidades, pero que esta vez el dolor en el pecho y la fatiga son más, pues más duraderas. O sea, ya no se le pasan rápido, sino que pueden mantenerse durante 2 días y que está muy asustada. Presenta palpitaciones, manifiesta que desde hace un año no puede dormir bien. Se la pasa tomando café en la cocina y cuando se va a dormir se despierta muchas veces en la noche. Se siente preocupada la mayor parte del tiempo, pero no sabe por qué. Siempre está pensando en las cosas malas que le pueden pasar, como que la roben, la violen o incluso que su casa se incendie. Presenta dificultades para hablar en público, cuando se encuentra elaborando no logra concentrarse en los quehaceres, le cuesta mucho salir sola a la calle, siempre está pensando en las actividades del día siguiente y en todas las posibilidades negativas que pueden suceder. Y cuando se ve enfrentada a cualquier situación social, se paraliza, le ha costado establecer relaciones personales. Mm, en antecedentes manifiesta que la mamá tuvo depresión toda la infancia y la adolescencia y la abuela materna sufrió de ansiedad generalizada. Por parte del padre no tiene ningún antecedente. Bueno, pues de acuerdo al caso que ahí acabamos de escuchar, la idea es que ustedes puedan encontrar el diagnóstico y los síntomas que presenta Jimena. Los van a encontrar en la sopa de letras y después de terminar la sopa de letras, la idea es responder unas preguntas para poderlas socializar y entender como los diferentes tipos de vista de cada grupo. Hay tres preguntas que la idea es responderlas y socializarlas. La primera pregunta es ¿en qué criterio se basó para encontrar el diagnóstico? Cree que influye los antecedentes familiares, justifica su respuesta, está de acuerdo en realizar la técnica de inoculación de estrés, en caso de estar de acuerdo, cómo lo haría, o en caso de no estar de acuerdo, cuál tratamiento realizaría. Aquí encontramos las referencias y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias.